Un saludo a ti y a todos los televidentes. Pues cuéntanos sobre Karime Macías, ¿qué opinas de esta orden de aprehensión en su contra justo en este momento? Y cuéntanos también, pues, ¿cuál fue su participación en todo lo que ocurrió en Veracruz que tú reportaste también? Mira, yo te diría que, a ver, Karime Macías era y fue a lo largo del gobierno de Javier Duarte presidenta del DIF. Es un cargo realmente honorario por el cual no se percibe ningún sueldo y así funciona en muchos estados, pero bueno, ella era la cabeza del DIF. Y el DIF en esta historia, Olivia, el DIF de Veracruz es un punto clave y lo es porque fue precisamente a través del DIF del estado donde comenzó a funcionar toda esta maquinaria del uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos, evidentemente, y hace pues, ya más de dos años, Animal Político, cuando publicamos por primera vez que había ocurrido esto en el gobierno de Javier Duarte, justo una de las 4 dependencias que mencionábamos en aquel tiempo, pues era el DIF del Estado. Y ahora, por lo que hemos seguido documentando, investigando, y muy seguramente en los próximos días daremos a conocer mayor información, pues el rol del DIF, insisto, fue fundamental porque a través del DIF de Veracruz se comenzó con este mecanismo de asignar contratos con licitaciones pues, que realmente eran pura simulación, ¿no? Es decir, se cumplía de alguna forma con el requisito de armar un expediente, se incluía 3 empresas que en realidad ninguna de las empresas existía y con eso se justificaba el asignar X cantidad de recursos a una empresa, ¿no? Hoy, el fin de semana, la Fiscalía de Veracruz nos dijeron que ellos ya lograron, de alguna forma, pues comprobar que por lo menos 6 empresas fantasma recibieron recursos del DIF estatal de Veracruz con este esquema, que se trata básicamente, para no dar mayor vuelta, de las más empresas que nosotros ya habíamos publicado. Ahora, ¿dónde está la cuestión y el reto con el caso de Karime, Olivia? Y yo creo que si bien tal vez no responde por qué se tardaron 2 años, pues por lo menos nos da una pista de ello. Y es que el nombre de Karime, como el de Javier Duarte, no está en ningún contrato. Es decir, los contratos se entregan evidentemente a X empresa y quien los firma pues es un director de administración o algún funcionario menor, no el titular de la dependencia. Y en el caso de Karime, mucho menos ella, porque insisto, estamos hablando de que era la presidenta del DIF, que es un cargo honorario. Es decir, en teoría, ella no tendría una participación tan evidente como por ejemplo la tuvo Tarek Abdallah, que es actualmente diputado federal del PRI, pero que él fue director de finanzas del DIF de Veracruz en los 2 primeros años del gobierno de Javier Duarte y luego ya se convirtió en tesorero de todo el estado y por supuesto se amplió este mecanismo fraudulento a otras dependencias. Bueno, el nombre de Tarek sí estaba en varios de los contratos, pero el de Karime no. Lo que nosotros pudimos preguntar a la Fiscalía del Estado de por qué tanto tiempo y por qué justamente ahora, ¿no? Pues es la explicación que nos dan y es algo real también, es que el trabajo que hicieron ellos es a partir de los contratos seguir la ruta del dinero, es decir, tratar de estudiar cuentas bancarias, de transferencias, para esto hubo que pedir autorizaciones a jueces y bueno, de alguna forma ya lo veremos cuando haya las audiencias del caso porque el fondo no lo sabemos, pero de alguna forma a través del seguimiento de los recursos públicos y a través de la declaración de exfuncionarios, pues logró la Fiscalía de Veracruz acreditar, por lo menos en esta primera fase que se requiere para que se libre una orden de aprehensión, algo que en realidad han declarado ya varios exfuncionarios, incluso a nivel federal, Olivia, solo que a nivel federal no ha pasado nada, pero que es que Karime Macías no, era la que ordenaba y la que coordinaba y la que instruía realmente todos estos múltiples pagos a compañías fantasma. Sí, tú lo dijiste desde el principio, Arturo, y cuando estuviste aquí para hablar de tu libro también nos lo dijiste, ¿no? O sea, Karime no es inocente en todo este asunto, tiene mucho que ver, como ahora nos explicas. Ahora, indudablemente, pues esta orden de aprehensión se da en un momento político particular en el país, en el estado Claro. de Veracruz. Déjame poner el inserto de lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador a este respecto, para que lo comentemos también. Vamos a escuchar. Es parte de la propaganda del gobernador Yunes, es lo que dijo López Obrador. O sea, indudablemente también la noticia llega en un momento en el que pues, inevitablemente se politiza, ¿no?
Sí, no, y yo creo que la pregunta es totalmente lógica, ¿no? ¿Por qué justo ahora? Yo lo que te podría decir, porque básicamente quien te podría contestar a fondo por qué ahora serían las autoridades de Veracruz, y Que no obviamente lo no van van a a hacer. decir, no, te van a decir que son los tiempos de Sí, las claro. investigaciones, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir, porque nosotros lo hemos documentado, es que propaganda o no, el hecho es real, ¿no? Porque nos documentamos, en efecto, hubo múltiples pagos a empresas fantasma, e incluso por una cantidad que no solamente es la que mencionó el fiscal de Veracruz, sino por montos mayores, y esa situación existió y las empresas no existen. Incluso estas 6 empresas que hacía referencia el fiscal, pues son empresas que el propio SAT ya confirmó como empresas que simulaban operaciones, Olivia. Entonces, el hecho existió, más allá de las interpretaciones que evidentemente todos podamos Claro. darle. Y bueno, yo creo que entonces lo que tendremos que estar atentos es que, pasada esta coyuntura electoral, ver efectivamente qué pasa, porque como tú ya bien lo mencionabas, y los abogados incluso de la propia Karime, en una carta y en un comunicado que difundieron desde el domingo, pues ellos ratifican que ella se encuentra en el Reino Unido, donde está residiendo con una solicitud de asilo político, y veremos, habrá que darle seguimiento al caso, a ver cómo prospera después de la elección, y entonces ver si en efecto no se trata solamente de un golpe, digamos Claro. que de momento, ¿no? Mediático en este momento justo. Bueno, pues te agradezco mucho este análisis, Arturo Ángel. Un abrazo, gracias, buenas noches. No, un saludo a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Vamos con otro tema.